Bien. Vamos entonces a continuar con este curso práctico psicoespiritual de Tarot. Vamos a entrar entonces al arcano 5, pero del Tarot de Marsella. Ya vimos el arcano 5 del Tarot egipcio. El sumo sacerdote. Recuerden que en el egipcio se llamaba el hierofante. Y en otros arcanos, en otros tarot, más degeneraditos lo llaman el papa. Sí. Que eso pues lejos está. Porque nos lo van poniendo cada vez más afuera en una persona que ellos van a manejar. Y esto es un estado interior. Como el mago. Tú tienes que llegar a ser mago. Tú tienes que llegar a ser la sacerdotisa. Así seas hombre. O sea, tener el poder de la diosa en ti. Tú tienes que ser la emperatriz, no la papisa. Tú tienes que ser el emperador. Y aquí ya entramos a el hierofante. Y cada vez nos lo fueron poniendo más afuera. Hasta crear esa imagen que se crearon del Papa. De hecho, Jesús nunca quiso instituciones. De hecho, si vemos, él no atacó a nadie, pero si vemos su historia, a quienes más duros le dio fue a quién, sacerdotes y a los ilustrados del Sanedrín. Sí, y vienen ellos y nos montan pues esta película a nosotros de que el Papa es el vicario de Dios y que es el intermediario, pues sí, una mentira pues de ahí nomás, sí. Entonces, ni siquiera los sacerdotes, él no dejó sacerdotes, solo dejó discípulos y apóstoles. 400 años después de que él desencarnó, en una historia que hay ahí de Constantino, en el romano, emperador romano, decidió hacer un convenio, una negociación con los guerrilleros de ese entonces. ¿Quiénes eran? Los cristianos. Mataban 2, salían 4, como las cucarachas. Entonces, ¿qué? Tuvo una visión, sí, donde vio la cruz y entonces se convirtió. Supuestamente dicen que se convirtió, aunque algunos aseguran que él nunca se convirtió. Solo vino, venga, hagamos una negociación por la paz. Entonces llamó a los apóstoles y discípulos que ya se habían llamado obispos. O sea, habían copiado del paganismo en 400 años y apóstoles y discípulos se transformaron en sacerdotes y obispos. Sí, los llamó en el año de 425. Hablo de eso porque estamos con el Papa, que es bueno que conozcamos de dónde viene esa mentira que ellos sacaron. Sí, entonces, contándoles pues la historia, pero los más duros del cristianismo no fueron porque sabía que era una farsa, como cuando el gobierno hizo esa negociación con los guerrilleros, ¿se acuerda? De la FARC, que no todos estuvieron, otros no quisieron, sí, y los siguieron tratando como delincuentes. Los que no se quisieron torcer no se metieron ahí, siguieron perseguidos. Pero esos, entonces, ¿qué les dijo Constantino? Dejemos de pelear. ¿Ustedes qué quieren? Enseñar. Vea, y les entregó lo que eran los templos de Júpiter, los templos que ellos tenían de sus dioses, ¿sí? Entonces lo convirtieron en las capillas católicas, ¿sí? ¿Ustedes quién? Ustedes, su líder es Jesús. Para nosotros es Júpiter, ¿sí? Entonces, mire que se parece. Ahora,
su representante es Pedro, un barrigón ahí barbado. Pues vea, nosotros también tenemos a Júpiter que es así. Y empezaron a cambiar casi todas las cosas. Y ese señor fue el que determinó un montón de cosas, supuestamente en negociación con ellos. Y de ahí nace esa colchita de retazos, llamada catolicismo. ¿Por qué retazos? Porque las procesiones vienen del paganismo, del antiguo Egipto, de la antigua Grecia. Sí, eso que hacían cuando llevaban a los emperadores sobre hombros, eso fue lo que... Y así fueron cogiendo todo lo que tiene. Y lo que no les servía lo perseguían hasta matarlo. Lo demás lo guardaron y lo escondieron. Entonces, todo eso llevó a lo que ahora es. Entonces lo mismo, al principio no había papa. Asistieron algunos obispos de ellos. Y pasaron los años, cuando consideraron que uno, el más antiguo, el más se convirtiera en lo que ahora es el dichoso papa. Y de hecho, a pesar de que en el primer concilio de Nicea en 1425, acordaron muchas cosas, sí. Una de las cosas que acordaron era, por ejemplo, que los sacerdotes no fueran casados. Pero por el problema que representaba de herencia para los sacerdotes, o sea, un hijo de un sacerdote heredaría todos los bienes y la iglesia quería que eso quedara solo para ellos. Entonces ahí desde ahí empezaron y así empezaron a generar un montón de asuntos. Pero por ejemplo en el medioevo, muchos sacerdotes y aún el papa era casado. Ahí están los Borgias que dejaron una negra historia. Sí, era normal, pero todo eso pues como para ir entendiendo, porque la mentira, porque es que por ejemplo en mi casa consideran que el Papa es santo. Sí, y los curas, no, pues eso como que si vieran al cielo. Ahora que están haciendo pues la novena ahí por mi papá, eso... El papá, perdón, el papá del fallecido. Pero está reciente. Esta semana, el lunes, nos hizo hasta ese favor a lo último. Entonces yo veo todo eso, sí, pero uno le respeta eso, sí. Entonces, una tía, y yo llegué cuando la novena terminaba, y vos que no está, estaban las horas de llegar, y yo no creo en esas mentiras, sí, así se los dije. Y ellos saben, mi familia ni saben que, más sin embargo en la misma iglesia, mi mamá me dijo que pidiera la palabra para que hiciera unas palabras, y yo la pedí y empecé a hablarle un poquito de la muerte y todas esas cosas, pero tampoco un sobrino estaba todo asustado pensando que me iba a poner a hablar de... No, yo también soy respetuoso en ese sentido. Muy bien, entonces Arcano 5, el sumo sacerdote. Para que entendamos que, mire, esta misma carta que aquí la ven, aquí dice, porque esta fue bajada por alguien que no conocía. En vez de bajar esa que ustedes tienen ahí, que debe decir el sumo sacerdote, dice sumo sacerdote, sí. Aunque la imagen es parecida, pero tiene algunas diferencias. Mire, con cosas que la gente no nota. Mire que es parecida, pero tienen diferencias. Ahí dice el papa, ¿no? Que es el papa. Y miren que la anterior la llamaban la papisa, y era la emperatriz. Entonces, que son diferentes. Sí. Ven al emperador y a la emperatriz, que son como reyes, le metieron ya la connotación espiritual de papa y papisa, correcto. Y es bueno que lo veamos, pues usted está trabajando las cartas, es irrelevante. Si el que compró aquí le dice el papa o la papisa, o dice, pero usted ya más o menos conoce, para interpretarlo. Pero para hacer el estudio, sí. Pero para hacer el estudio, es bueno que lo hagamos como debe ser, ¿correcto? Muy bien. Todo está aquí, no tiene la otra manito del otro dedo. Aunque sí se denota como si fueran dos personas, no, pues también. Pero a mí me parece que aquí hay 5 personas. Aquí yo veo 5 personas. Vean, este gorrito es cada una y esta mano viene de otra persona. Y esta mano, mire, este es
otro gorrito. Esta mano es de este, pero aquí hay otra persona. Aquí hay una. Claro, yo veo en esa carta, porque en Y esta... mira esta. También, profe, está igual. Esa carta es igual a esa. Entonces la mano de este que atraviesa ahí no es la del gorrito, es otra. Ay, el otro tiene por ahí arriba. En cambio, mira esta que no. ¿Cuántas personas? Porque esta es la del sumo sacerdote, esa. Ah, este no Ya tiene no tiene manito, tantas vean. manos. ¿Eh? A este le faltan las manitos. Por eso les digo, mire que hay diferencia entre esas dos. Ajá. Porque se sacada de otro tarot, o sea, fueron degenerando hasta que, pues, Profe, entonces cuál dice pues que es el que es. ya hemos dicho, el verdadero Sí, pero es el ese de es- egipcio. Es- Del no, sí, egipcio, del egipcio sacaron el de Marsella, y del Marsella sacaron, o sea, lo fueron degenerando, que donde ya no le pusieron a esta carta, que es la 4, el emperador, que el emperador es un rey pero en Occidente, y le pusieron fue el Papa, que es un líder militar, espiritual, sí, y le hicieron algunas variaciones. Mire, muéstrame la suya, que esa es como la más... Ah, bueno, aquí, Esa igual aquí está todavía la tiene, mire que aquí A todavía... esa le faltan las manitos de este, vea, profe. vea. Pero le digo, lo van alterando. Al principio eso es irrelevante, pero para un estudio serio de lo que es la carta como tal, sí vale la pena pues tenerlo más original. Por eso, a eso me refiero. Entonces, ¿cuál es el original de Por eso, Marsella? aquella Ese que que tenemos dice. nosotros. Ese. Pues de Marsella, ese que tiene Diana. Sí, Y es el mismo porque ni siquiera este que Ajá. tengo yo aquí, ni Ajá. siquiera este. Es que eso sí Pero me para hace consultar no es, para consultar no es problema. Para el estudio que hacemos es mejor coger la original. Sabemos que es mucho más original, sí, el emperador del tarot egipcio. Y de ahí vamos viendo para ir entendiendo, porque hay otras que usted ya las ve cada vez más deformadas, que hasta cambia la carta total. Sí. Muy bien. El sumo sacerdote, llamado en otros tarot como el Papa, es el rostro visible de Dios. Ojo, esto es adentro. Es verdad, y la iglesia lo sacó, que el Papa es como decir el que más cercano a Dios está, pero es un estado que tú tienes que llegar. Después de ser rey, ¿se acuerda que venimos de nada? A eso vinimos, a ser un mísero gusano del lodo de la tierra, un animalito. Ese animalito evolucionar a través de los 10 números para llegar al primer cielo. Da el salto a la segunda transformación. Sí, que es sota, caballo, rey, reina, hacerse ese proceso. Ya rey coronó otro nivel y están los menores para pasar al otro nivel que es el de los mayores. El maestro habla de las 3 montañas que puede estar asociado a esto. Primera montaña, la golosa, hacer el recorrido, salir de animal, ser humano, para después pasar a la segunda montaña. Sí, empezar a divinizarse cuando hace sota, caballo, rey, que rey, reina. Sí, la segunda montaña asociándolo pues de alguna manera con la enseñanza del maestro Samael, para luego hacer la última montaña que tiene que ver con ¿qué? Con los arcanos mayores, que es mago, sí, sacerdotisa, emperatriz, emperador y jerarca. Y todos son niveles que están por encima del rey. ¿Se acuerda que el rey es el último de los menores? Y el rey no está ni siquiera... Viene a estar en los mayores aquí después del mago, para llegar al jerarca. Entonces no es el papa. O sea, el jerarca es cuando nosotros entramos a ser manipuladores de la ley. ¿Se acuerdan que cuando lo vimos... Sí, el jerarca, no lo hemos visto, perdón, aquí ya estamos por encima de lo que llaman aquí. Pero son estados interiores, o sea, nosotros tenemos que llegar a sacar el emperador adentro. Y la emperatriz, sea hombre o mujer, la mujer también debe tener su emperador dentro de los procesos que hay que hacer adentro. Entonces lo que quiero que entendamos es eso, que es verdad, porque la iglesia cogió varias cosas verdaderas y hizo una falsa, que es lo que hace, como el salpicón. El salpicón puede saber muy bueno, usted coge y pica varias fruticas, ácidas y dulces. Después le echa lecherita, Coca-Cola o colombiana,
le agrega un montón de cosas, azúcar, y hace una cosa muy agradable al paladar. Pero dañino. Cada una independiente, algunos le echan ya helado. Entonces, cada fruta independiente, ¿cómo? Qué bomba. Queso. Entonces, independiente cada fruta nutritiva, pero empieza a mezclar dulces con ácidas, le mete todas estas otras grasas de los helados, todas las cosas y convierte algo nutritivo. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia cogió varias cosas de a los que persiguió, atacó y mató, sí, y hizo su colchita de retazos. Correcto, que montó como la doctrina y la hizo como lo hizo San Bonifacio, uno de los primeros santos de la iglesia. Ya les conté la historia. Cogía en esa época de los vikingos y todos esos nórdicos, y entonces ya después de ganar la guerra y de llegar ahí, cogían la gente, bueno, usted se va a bautizar, que no, lo metían en un pozo con agua hasta que estuviera a punto de ahogarse, lo levantaban, se va a bautizar, sí, entonces el que no quedaba ahogado. Y ese es el dichoso San Bonifacio. Y como eso hay muchos santos de esa iglesia, y muchos los convirtieron, era así. Ahí está la película, por ahí en estos días la vi, sí, como historia real, sí. Entonces usted si decía que no hasta que se muriera ahí. Entonces así es. Entonces muchas de esas cosas son totalmente falsas, y así montó todo. Usted no creía, a la hoguera, sí, tenía que... Indígenas también, cuando llegaron Lo mismo. Que Y así. al sol, que si todo tenían que creer en Jesús. Tenían Y que... en la reina. Y así convirtieron a miles, quemaron las cosas, muchas cosas, las que no quemaron se las llevaron para la Biblioteca del Vaticano. Lo oí en un programa de Discovery. Decían, lo digo porque eso tiene peso científico, ¿no? Por ahí está grabado. Dicen que la biblioteca, el sótano del Vaticano, es de 80 kilómetros de lo que tienen guardado. Sí, yo lo tengo en el H2, sí. ¿Usted lo alcanzó a Sí, ver? profe. Sí. ¿Qué no tendrán allá? Sí. Pues entonces sale el Vaticano. No, es que sale... Es como de toda la ciudad prácticamente, porque hay una ciudad debajo de toda la información que han recogido durante toda la vida. Entonces lo que les parecía valioso y véanse que las temporadas de Los Pecados de Da Vinci los cortaron. Yo todavía tengo por ahí los CDs. Porque Sí, no es algo porque no se consigue por ningún lado, porque muestran toda esa historia de Sisto VI, creo que fue, que eran dos gemelos. Y al papa, que era el bueno, lo encarcelaron, y el malo se apoderó, como eran gemelos, y ese hizo y deshizo en cuanto a sexo, degeneración, y ese le ofrece a Da Vinci, que se cuela por el sótano, sí, le ofrece que trabaje con ellos, sí. Y ahí están ahí hablan, tienen unos artefactos de los Nefilini, sí, y Da Vinci, creo que es como en la segunda temporada, eso quedó inconcluso, no las terminaron. Pero mire que casi todo se encuentra menos eso, entonces por algo será. Y él ahí, hablando con el Papa, que no le sigue el cuento, sí, le pregunta por ese cuento de los Nefilini. ¿Se acuerda que yo les leí en la Biblia esa parte de los que vienen? Sí. Y la humanidad no debe conocer eso, todo eso lo cuentan ahí, entonces por eso seguro era eso. Pero todo esto lo cuento porque para que vamos conociendo la historia, realmente lo que debemos hacer. El sumo sacerdote debe ser, pero nosotros en el camino, sí. Mejor dicho, es al revés. Estamos yendo del mago, pero terminamos en el mago, ¿correcto? Realmente uno debe venir del 22 al 1, que es el Padre, sí. Entonces, como yo vengo del 22, por ahí veremos el mundo, veremos la estrella, veremos otras cosas. Cuando veamos esas, sí, yo pude haber empezado por el 22 para ver el recorrido de nosotros hacia el Padre, pero yo lo estoy haciendo del Padre hacia nosotros. Lo entendemos. Entonces, antes de llegar al 1, tengo que pasar por el 5, y tengo que pasar por el 4, ¿sí ven? Y tengo que pasar por el 3. Entonces, claro, yo tengo que llegar a ser el jerarca en un momento, y después tengo que ser el emperador, y después la emperatriz, mover las energías, y después, así sea hombre o mujer, estoy hablando en el recorrido.
Hasta aquí todas las cartas estudiadas anteriormente tenían solamente un personaje. Usted ve, el mago, la sacerdotisa, el emperador. Que es una figura con poderes mágicos. Hasta aquí. Esta carta número 5 en el tarot de Marsella nos muestra algo diferente. Sumándose al arquetipo del sumo sacerdote aparecen por primera vez 2 figuras humanas. Que si usted lo ve a lo largo no las ve, pero ahí están, ¿sí? Las 2 figuras humanas que se encuentran inclinadas ante el sumo sacerdote tienen atuendos sacerdotales, proclamando así su dedicación al Espíritu. Sí. Esta carta, mire que así es como nos han mostrado, o sea, sumisos ahí, que es lo que pretenden pues ellos, cosa que no tiene nada que ver con la carta 4 del emperador en el tarot egipcio. Esta carta así muestra que el sumo sacerdote hace un enlace entre lo divino, que es Dios, y el humano. Pero es algo interior. Tú tienes que llegar a hacer el enlace. ¿Y quién es? Mirando el árbol sefirótico. ¿Quién hace eso? ¿Se acuerdan del árbol sefirótico? Que lo deben tener en la cabeza. Sí, profe. ¿Ese en qué nivel es? ¿Quién lo hace? Vamos a ver si lo sacan. Gebura, ¿cómo es? No, esa es la emperatriz, sería, equivaldría más o menos. ¿Quién? Tiperet, que es el alma. Ah, bueno, está. Cuando usted ya conecta con su alma, es como cuando ya es rey, Divinal. el alma humana. Ah, ok, profe. ¿Sí me entiende? Cuando ya usted está en Tiperet, que es el alma humana, sí, es cuando usted ya es emperador y es rey. Entonces sí ve que es una cosa interior. Ese es el que conecta. Mire que si usted mira por el tubo del centro, ¿con qué conecta arriba? ¿Con Keter? Con Keter, el Padre. ¿Sí ve? Es la conexión directa, pero es tu alma. Ese es y de ahí sacó. Entonces ellos llamaron, sí, lo ponen papa, ahí, pero no. Ya después yo debo conectar con mi alma divina, sí, que es mi emperatriz. Sí, que es Jehurá. En este caso, hablándolo en el diagrama de la Cábala, que ya lo vimos, pues el organigrama de la creación, para verlo ahí. Entonces, es eso, por eso es el enlace con, sí, pero no es una persona afuera. Y vale, yo se lo acepto, si hubieran cumplido el papel que era, de ser amoroso, o sea, que afuera se viera la representación del trabajo interior, pero no hicieron eso, antes fue al contrario. Sí, usted por ahí salió ya un obispo que hay en Estados Unidos que se ha ido contra el Vaticano, que ustedes no lo han visto por internet, no recuerdo, y en estos días le mandó unos repelos al Papa, siendo un arzobispo, diciendo precisamente toda la falsedad que el hombre tiene ahí, pero eso que ahí no lo sacan por los medios de comunicación. Muy bien, entonces decíamos, esta carta así muestra que el sumo sacerdote hace el enlace entre lo divino Dios y lo humano. Si ven ahí en lo que por eso les decía eso, lo humano empieza ¿de dónde? De Tiperet para abajo. El cuaternario inferior, que empieza tu mente, que es muy humana. Empieza las emociones y el sentimiento. Sí, o sea, empieza empieza Yod, Nepsa, sí, y Yesod, que es la energía, la emoción, el sentimiento y el pensamiento, que es lo humano. Entonces mire que si ese que es Tiperet, ya asociándolo con el tarot, el que conecta con lo divino. Pero eso no lo trajeron y no lo manipularon de otra forma, sí. Muy bien. El sumo sacerdote se encuentra en medio de estos 2 hombres y las 2 columnas atrás, reiterando el número 5. ¿La ven? Los 2 hombres aquí, las 2 columnas y en el centro, ahí está el 5.
Y ya hablamos del 5, porque hablamos de la pentalfa. Sí. Este número 5 es la quinta esencia, esa cualidad preciosa que está más allá de los 4 elementos y las 4 fuerzas primarias de la creación. O sea, en la creación hay 4 fuerzas. Para que todo exista, o sea, el ladrillo con que se construye todo es el átomo. Todo, usted se mete, y llega un momento donde encuentra el átomo. O sea, la diferencia a nivel atómico, la diferencia es solo la cantidad de electrones que hay afuera del núcleo, entre el oxígeno, por ejemplo, o el agua, y un pedazo de hierro, o un pedazo de oro, o un pedazo de carne, cualquier cosa. La diferencia, en el fondo el ladrillo, mire, lo que diferencia esta casa de cualquier otra, en el fondo que hay los mismos ladrillos, ¿cierto? Pero cada casa es diferente. Lo mismo pasa con nosotros, la creación, sí. Entonces lo que diferencia una cosa es la cantidad de electrones que hay afuera, sí. Pero lo que determina que esos electrones estén formando un átomo son las 4 fuerzas primarias de la creación, que son, afuera del núcleo están el electromagnetismo y la fuerza de gravedad, que es lo que permite que el átomo esté cohesionado, o sea, que exista, y es lo que permite que lo demás exista. Y dentro del núcleo hay 2, que se llama la fuerza de interacción fuerte y la fuerza de interacción débil. Y a través del manejo de esas fuerzas que crearon la bomba de hidrógeno y la bomba nuclear, sí. Esas 4 fuerzas son los que generan todo. Pero los científicos sabían que faltaba una, que es la quinta esencia. Sí. Y esa quinta fuerza es el amor, el pegante de la creación. Sin eso, esas 4 fuerzas no pueden generar el átomo. Y si no hay átomo, no hay vida, existencia. Sí. Entonces, ¿qué decir? Son la misma base del 5.º elemento. Exacto, y por ahí hay una película que se llama El 5.º elemento, y precisamente el trabajo consiste, ¿por qué nos enfermamos? Porque esos elementos se deterioran. Esa quinta esencia ya lo llamaron, yo lo estoy llamando ya en el término final, pero antes de eso lo llamaron el Akash, y antes de eso lo llamaron el éter, y antes de eso lo están llamando prana. Sí, Cristian en estos días está dictando 7 es al 7 como el 7 es al 7, y él ahí está haciendo un estudio ahí hay que hacer un estudio del plasma, porque más atrás del prana está el plasma, sí, y detrás está el éter, y detrás está el akash, sí, y detrás está el amor. Eso cuando lo estudiamos, vayan al capítulo aquel de Cábala, cuando trabajé, ahí medio lo toqué en Cábala, fue cuando trabajé Yesod, que es la energía vital, pero donde lo toqué profundo es en un curso que dicté que se llamaba Curso de Instructores de Yoga, sí, donde hablo de todo eso, ¿sí me entienden? Entonces la quinta esencia, lo más cercano a nosotros, el prana, sí, la respiración. Detrás de la respiración está el prana, detrás del prana está el plasma, detrás del plasma está el éter, detrás del éter está el akash, detrás del akash está el amor. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Y lo pueden estudiar en el curso de Cábala, el rayo Okidanok. Desen la vueltecita por ese curso, de que es la conexión directa con Dios. Y en última instancia es que la respiración. Pero detrás de la respiración no es el oxígeno, es todo esto que le estoy diciendo. Detrás está el prana, del prana está el plasma, del plasma está... Pero ya, por ejemplo, Cristian lo explica muy bien como lo explica la ciencia cósmica, donde empieza a hablar de toda... La ciencia no ha llegado sino ahí a la cascarita de la fruta. Mientras que la ciencia cósmica se mete hasta el origen, y la cábala llega hasta el Padre, de donde viene todo, pero la raíz de todo eso es el amor. Por eso el prana, cuando trabajamos el reiki, decimos que el reiki es es la energía que permite que la vida exista, pero que hay otra que la trabajamos en terapia metamórfica. ¿Quiénes de ustedes hizo aquí terapia metamórfica conmigo? Ya no trabajamos la fuerza del ki,
que es el prana, sino que trabajamos en la fuerza del amor. Con la fuerza del amor, que es el Hijo del Cristo, el Hijo de Dios, usa el prana para crear la vida. Pero ya hay ciencia y pues detrás me supongo que ya vendrán los físicos teóricos del futuro, semillas estelares que vendrán, que eso que nosotros lo estamos trabajando como filosofía, que la ciencia cósmica lo trabaja, sí, ya le encontrarán la matemática de eso para construir, digamos, las naves del futuro, para viajar interdimensionalmente, para viajar en el tiempo y quién sabe qué más cosas, ¿correcto? Pero ya todo eso está en la ciencia cósmica, que una información que le entregaron a José Argüelles, que viene de los hermanos mayores de la Federación Galáctica. Entonces mire que ahí ya lo hemos tocado todo, en ese sentido. Entonces la quinta esencia es esa, la fuerza del amor, pero que llega y pasa por, que ya fue estudiado en las tradiciones esotéricas, como el Akash, como el éter, ya vino más cosas donde hablan del plasma, ya viene el prana, sí, para llegar a lo último, que es la respiración. ¿Y dónde nos atacó el sistema? Con la respiración. No nos enseñó para que vivamos enfermos, que es la conexión directa con Dios. En las clases de yoga yo hablo mucho de eso. Sí, a través de la respiración es que el corazón funciona. Y el corazón es el módem de conexión con el internet galáctico, que es tu Dios interior. Sí, entonces, mire, corazón y respiración, y ya sabemos qué hay detrás. La ciencia solo dice que hay oxígeno. Nosotros sabemos, por las tradiciones esotéricas, por la ciencia cósmica y por muchas cosas, ya sabemos toda la información que hay ahí. Entonces vale pues el que le gusta. Usted no necesita eso. Una persona necesita saber que con un pranayama, una buena respiración, está conectándose directamente con Dios. Usted no necesita saber eso, es lo que no necesita saberlo, solo necesita hacerlo. Pero algunos que nos gusta el conocimiento, sí nos gusta desmenuzar, pues qué hay ahí, qué hay detrás, que sí. Sí, ¿se acuerda lo que el carpín, que las miriadas, todo eso se va hasta llegar al absoluto? Con esto tenemos a Dios más cerca que nuestra propia respiración. ¿Y qué nos dijo las iglesias? Que hay que ir a un lugar a buscarlo afuera, pero que se había que manejar muy bien. Sí, y eso es solo pecado y por mi culpa y por mi culpa. Sí. Eso le dan a esas letanías. En mi casa no hago sino oír eso, sí. No, yo les respeto eso, a veces hasta me da risa, pero vale, sí. Sí. ¿Cómo es? Mi dolorosa pasión. Ay, sí, por mi dolorosa. Por mi dolorosa, por mi culpa y por mi culpa y por mi grandísima culpa y por mi dolorosa pasión. Sí, entonces claro, mantiene. Entonces claro, ellos necesitan eso. Mi nieta de 7 años lo están para el catecismo, y como es tan pura, dices, por mi culpa, papito, por mi culpa, y mi amor, ¿por usted qué culpas tiene? No, eso es. Mire, cuando lleguemos al arcano 9, yo les voy a hablar de la novena. Le pregunto a mi hermana por aprender. Le digo, porque ella es muy religiosa, ella está consagrando en yo no sé qué cuántas cosas ahí. Y eso les funciona en mi casa. En mi casa son privilegiados. No, pero sí, eso les funciona. Pero ¿por qué les funciona? Porque ellos son sinceros con ellos. ¿Acuerdan que hemos dicho que el poder está adentro? Sí. Por ejemplo, mi mamá le pedía a la sangre de Cristo que se llevara al papá, a pesar de que lo quiere tanto, para no verlo sufrir. Y la gran sangre de Cristo se lo llevó. Pero otro, sí, o sea, a ellos les funciona porque ellos creen y son devotos. En mi casa no hay nadie que llegue a pedir comida y no se le dé la comida de la misma del plato que nos sirven antes primero que a los demás. ¿Sí me entienden? En mi casa son privilegiados, somos privilegiados por eso, porque así sea con ese Dios de afuera. Y con todas esas culpas, porque eso es todas las tardes después de la novela y antes de la novela, por mi dolorosa pasión y por mi culpa, pero les funciona. ¿Sí me entiende? O sea, eso funciona y a la gente le sirve. Yo no estoy diciendo que no. Lo que digo es lo que ellos montaron detrás. Porque vimos la serie Lucifer y el infierno es la culpa. Entonces nosotros tenemos que salir de eso.
de no estar Pero me ahí. empatan, la novela es pura venganza y... Ah, pero es que es toda la mañana las novelas. Eso como que es a las 2 o 3 de la tarde, Y- paran, hacen el rosario con su dolorosa pasión. A las 13. Sí, y vuelven y siguen y empatan con la novela y después el noticiero, o sea, más pornografía que eso. No, Con razón, imagínese la mente. Más sin embargo, en mi casa son protegidos por él. Imagina el poder que tendrían si no... No, y lo tienen, porque en mi familia, o sea, han pasado lo que usted quiera y hemos sido muy protegidos. Pues mire, yo de 62 años enterrando a mi papá, sí, Me imagino. de 94, mi mamá enterita, se paraba enterita, sin bastón, sin nada, a comulgar, sí, y casi todos los hermanos, solo uno se fue, y nunca nos ha faltado la comida en abundancia, pues todo. Entonces, en mi casa, porque es su propia fe. Yo veía que en mi casa llegó un muchacho, llegó herido, y mi hermana enfermera y él mismo empezó a hacerle curación y le dan en la... Sí, ellos tienen eso, porque mi papá era de esos poquitos católicos reales. Porque la mayoría, no reales, porque la mayoría son mentiras. Van allá y rezan el Padre Nuestro, dicen perdona nuestras ofensas como yo perdono, y llevan una hermana de 20 años que no le hablan. Sí, son unos sinvergüenzas, sí, una sinvergüenzura. No les da ni pena hacer eso. Ir a la iglesia allá y después se van a despotricar de la vecina o del vecino. ¿Sí me entiende? Entonces, nos llevan su fe. En cambio, en mi casa, a su manera, lo han hecho y les sirve. Entonces, más, yo me he sentado a aprender, ver de cosas más del servicio que que a mí me faltaba, pero es de mi familia, entonces lo aprendo ahí. Entonces yo le preguntaba a mi hermana, bueno, ¿por qué? ¿Para qué le hacen la novena al difunto? Entonces me decía que había 3 purgatorios, que nosotros somos muy malos porque siempre llegamos, entonces nunca llegamos derechito al cielo, y que entonces esas novenas y las misas, que sobre todo las misas, sí, sobre todo las misas que tienen un buen precio, sí, y que le venden una como para 20, sí, que sobre todo las misas le ayudan mucho al alma del ser, y la oración sirve y le ayuda a la persona, sí, pero como te digo, de varias cosas verdaderas montan una, sí, una que no es. Yo conocí un padre que no cobraba. Pues él decía que no había por qué pagar por misas. Y de lo que la familia le mandaba a él, le daba al Vaticano la plata de las misas. Y yo estoy seguro que le daban más. Es que la iglesia sí, lo querían mucho. Mire, es que así fue cuando yo hice el estudio del dinero, porque yo hice el estudio del dinero como energía espiritual, y tengo un seminario que se llama Salud y Libertad Financiera, Lo estamos esperando. que espero pues ahora que tengo tiempo, esta semana pues no me he podido sentar a estudiar porque he estado pues con las vueltas del velorio, yo el hijo mayor, entonces a mí me ha tocado estar volteando con eso. Entonces, cuando hice el estudio de las iglesias, los templos, los sacerdotes y los monjes, hablo de la historia real, se corrompieron cuando le pusieron precio a las ceremonias. Por la espiritualidad. Mi maestro me dijo, nunca le ponga precio al altar, pero puede vivir del altar. ¿Sí me entiende? Sí. A mí yo creo que nadie podrá decir que yo le puse una tarifa a un precio. Yo siempre consulta cualquier cosa. Y los que preguntaban, porque había gente que iba y casi hasta me tocaba darles para el pasaje. Y gente hasta con buena economía y ni siquiera preguntaban qué vale. Y yo, para mí igual, yo sé que el universo me paga todo, pero yo, si mucho les decía, si quiere hago un aporte para la escuela, sí. Entonces, hay mucha gente que era consciente, otra no tanta, pero la iglesia se corrompió, los monasterios y los templos, cuando su servicio, que era de comunidad, sí, cuando su servicio le pusieron precio. Y se puede vivir del altar, pero no ponerle precio. Solo créele, pero tampoco es como algunos grupitos cristianos que hasta le pasan para que le deduzcan el 10% por nómina. Y va uno a ver y no lo están revirtiendo. Es que el gobierno te cobre el impuesto no es el problema. Si vos lo ves, que se lo aplican afuera.
Sí. A nosotros como trabajadores nos cobraban el SISBEN que le cobran a la gente. Eso no lo pagaba el gobierno, no lo pagamos nosotros los trabajadores. Sí. Y yo vi familia mía beneficiada por el SISBEN. A mí no me ardía esa plata. Y yo, por ejemplo, alguna vez me tocó pagarle a la DIAN 14 millones de pesos. Sí. Y a mí me ardía eso, porque si yo lo viera, que uno lo ve en la comunidad, vale. Entonces lo mismo pasa. Pero entonces donde arde es porque no lo usan para lo que es. ¿Qué debería? La gente debe tener un buen templo. No solo un templo, un lugar donde se pueda capacitar. Y eso lo debe pagar la gente, la comunidad. Pero el sacerdote no debe ponerle un precio a sus servicios. Sí. Entonces, por eso no sería raro que ese sacerdote que no le ponía un precio, la gente le diera más. No faltará el que muchos que no dan nada, pero seguro que muchos sí lo hacían más conscientes. Entonces, es bueno que conozcamos todo esto porque estamos hablando del sumo sacerdote y le tocó. Cada arcano va a tocar para algunas cosas. Mire, cuando llegue al arcano 9 me va a tocar demostrarles realmente que es la novena, que eso viene de algo real. La novena del difunto, la novena de cada santo y la novena de Navidad. Pero la gente no tiene idea. Hay algo que hacer, pero lo explicaré cuando llegue al 9. ¿Y de dónde y en qué lo convirtió la iglesia? Muy bien. Entonces ya expliqué lo de las 4 fuerzas. Sí. ¿Y la quinta fuerza cuál es? Que es el pegante. Por eso dicen, sin el prana no hay amor, o sea, no hay acas, no hay éter, no hay plasma, y si no hay plasma no hay nada. Miren la importancia de esos juegos que nos está entregando la Federación Galáctica, sí, como los juegos que conocemos de lo maya con la ciencia cósmica, los plasmas, porque esa es, digamos, la herramienta que usa la fuerza del amor, o con el lenguaje antiguo, el éter y el acas, pero detrás sabemos que la fuerza, o sea, la fuerza de Dios, creando y manifestando las cosas. Entonces esa es la quinta esencia. Podemos ver que el sumo sacerdote, el mal llamado papa, me gusta dar esto ahí bien, así me bajen esto porque me han bajado. ¿Se acuerdan que fueron 98 clases de tarot? Ya no hay sino como 50 y punta. Sí, profe. Sí. En estos días viéndola con... Fueron como 100 de cábala y ya habían como 60. Ay, yo que empecé la cábala. Vamos a ver si no verifican. Pues en estos días mi sobrino me mostró, pero aquí no hay sino tantas. Entonces no parece, yo sé que varias han bajado. Y es por esto mismo. Sí. Podemos ver que el sumo sacerdote es la representación externa de la búsqueda del hombre por una conexión superior. ¿Correcto? Y vale. O sea, el Papa debió ser eso. Pero es lo contrario. Le sirves al estado profundo, a las fuerzas y al lado oscuro. Sí. Pero debería, lo mismo que el sacerdote. Él es el que debería ser, por eso viste de negro. Porque él es el que está encarado con esa parte oscura. Yo ya les he hablado de eso. Sí. Cuando hablé del Halloween, el por qué el cura es de negro. Porque es esa parte de ti que está haciendo, es ese que debía hacer el trabajo. O sea, es tu alma que es la que tiene que hacer ese trabajo. Como un simbolismo de unir los opuestos, el sumo sacerdote con su barba masculina y su vestidura femenina es andrógino. La barba es masculina, ¿cierto? Sí. Sí. Pero mira que la vestimenta es un vestido. ¿Cómo se pone? ¿Cuál es el vestimenta de todos sacerdotes? Es un vestido, que es lo femenino. Uniendo en su persona el masculino y el femenino. Y ya hemos hablado de eso, del androginismo, que lo vemos en el símbolo de Géminis. O sea, somos una parte masculina y femenina, el dios y la diosa que deben estar de nosotros. La mujer debe activar su masculino en un porcentaje y el hombre debe activar su femenino, que es el androginismo. Por eso usted ve la cara y el rostro de un ángel. Y usted, a pesar de que lo ve muy masculino por su barba, también lo ve como muy femenino. Sí. Que es ese trabajo que debe suceder interiormente. Y lo mismo cuando integra sus fuerzas, entonces vos ya no estás esclavo del sexo. Porque el que más esclavo del sexo es el que más animalito es. Que es macho, 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 o hembra, hembra, hembra. Sí. Pero en la medida que vas integrando esas cualidades en ti,
la ternura, el cariño, la caricia, el amor, que es lo femenino, la fuerza, el emprendimiento, el coraje, la dureza. Vas creando eso en ti. Eso es lo que representan esas imágenes de los ángeles, que vos los ves que no sabes si es hombre o mujer, pero sabes que es hombre, sí. Porque siempre nos mostraron la idea de que es masculino y no es tal, sí. Si vamos a hablar de la fuerza espiritual, es más femenina que masculina, porque es creadora. ¿Qué crea? Vida. Podría decirse que el sumo sacerdote, en una de sus funciones, es hacer accesible al hombre el mundo del espíritu. ¿Sí lo entendemos? O sea, es hacer accesible. Una de las tareas es que haga de puente, pero dijimos que es adentro. O sea, una de las tareas del alma es hacer accesible a Malkut, sí. O sea, un puente entre el hombre y Dios. De ahí sacó la iglesia el cuentecito aquel del vicario que estamos hablando. Y estamos hablando de eso porque estamos hablando del Papa, el sumo sacerdote, a donde lo han llevado, para que lo tengamos claro. No enredarnos con eso. Usted tiene un tarot de eso, le sirve, si es para consulta, pero como camino tenemos que hacer este estudio, como lo estamos haciendo en cada carta. Y en las 22 cartas están todos los procesos, o sea, no les extraen. Pero en la 15 me tocará hablar del diablo, en la 16, en la 13 de la muerte y todo lo que eso va implicando. Entonces mire que este es un estudio muy completo. En esta carta el sumo sacerdote tiene la mano derecha con el símbolo del pentagrama. ¿Lo ven? Sí. Mire ahí. Mira la estrella. ¿La ven, la estrella de 5 puntas? La cabeza, los 2 hombros, Sí. y los 2 pies. Mire. Sí. Esta es la para bendecir. Así es que los gnósticos se saludan. Paz inverencial. Este es el pentagrama esotérico. Ya vimos el pentagrama, mire, ya haciéndolo con la mano. La cabeza, el índice, el pulgar y el del corazón, los 2 hombros. Ahí está. Y usted lo ve ahí, en esa carta. Entonces, para bendecir, mire un cura que hace. ¿Sabrá? Yo creo que ya no sabe. Mire, que bendice. Otra cosa que vi ahora en el velorio, que podríamos hablar de eso, la muerte. Cogía el padre un pene en la mano. Sí, que es esa varita que tiene una cabeza, que es un palo con una cabeza, del tamaño de 20-25 centímetros. Sí, sí, un pene en una vasija con agua bendita. Mojaba para echársela al difunto. ¿Sí ve? Ahí no está todo el simbolismo de la alquimia. Para morir interiormente, para morir psicológicamente. Me toca hablarles de eso porque en estos días y yo aprovecho todo. Yo aprendo, así es como yo aprendo. Allá yo voy es a aprender. Cuando me meto a la iglesia, cuando yo no soy de los fanáticos que no, que eso está lleno de larvas, no, hasta me parece hermoso esos templos. Así le falte la mujer. Bueno, ya la están poniendo, ahí pusieron a la señora a leer el sermón. Sí, entonces, ¿sí entiende? ¿Qué es esa vasija? Lo femenino, el agua, las energías, las emociones. ¿Qué es ese cetro? Que es un cetro que ya hemos hablado, que es un pene, donde usted ve que es un vástago con una bola en la cabeza. ¿No es acaso el glande así? Sí, y el pene, sí. Y nos lo mostraron que verlo es pornográfico. Lo ven en una iglesia moviendo, agitándolo para echar agua bendita, porque el agua tiene que volver bendita. Sí, sí ve que ahí está todo el símbolo. ¿Y para qué se lo echan al muerto? Para la muerte psicológica, porque es sí, ahí dicen que pues eso ahí no hay nada, pero es para la muerte. ¿Sí ve que ahí está todo el mensaje? 2 veces, al comienzo y al final le echo y dice, sí, y con un pene, metiéndolo en una vagina que es la vasija, para mover el agua, agitándolo, sí, ahí está, y bien erecto estaba ese pene y la gente no lo ve. Frente a nuestros ojos escondimos la verdad, pero la gente y vaya que yo les diga, si verá que me excomulgan por pornográfico y grosero, sí. ¿Cómo te ocurre?
y esto va a quedar en internet, pues esperemos que no lo bajen, pero ahí está. Sí, pero mire que todo eso se da. Muy bien. Porque es para bendecir. Se supone que eso es bendecir. El cura bendecía el ataúd con esto. Ahí está mostrando el trabajo. Tenemos que morir en sí mismos. Morir a la carne para renacer al espíritu. Con un trabajo sexual que el cura lo muestra. Y esto es de bendecir. ¿Y qué es bendecir? Viene de bien decir. ¿Pero qué es? Cuando se bendice, ¿es para qué? Para una salvación, ¿o qué? Proteger. ¿Para qué? Para volver sagrado. ¿Y qué es sagrado? Conectar con el Dios que hay dentro. Y ahí mire la mano del sacerdote. Sí, eso está ahí, la bendición. Bendecir. Bien decir. La gente sí bendice. Si está usando la palabra para el bien. Recuerda que la palabra es una de las herramientas del mago, que ya vimos al mago. El bendecir, pero no solo eso, yo lo bendigo, pero es porque lo vuelvo sagrado, porque contra Dios no hay nada, no es así. Y bendecir es eso. Mire que tiene la mano para bendecir y es con el pentagrama. ¿Sí ve? Ojalá, si la cogieron, la cogen. Pero más claro, indicando que en su hacer cotidiano, antes me faltaba, indicando que ya hizo el pentagrama en él. ¿Cuándo hace esto? Y vieron que una clase nos gastamos para hablar del pentagrama, lo que representa. El hombre que se hizo Dios. Eso es lo que representa ahí el tener esto así. Correcto. El corazón de Jesús, ¿cierto? Es el del corazón de Jesús. Usted lo ve que es así. Es el mismo símbolo que tiene el Cristo ahí. El mudra del pentagrama. Pero ya hemos estudiado el pentagrama, por eso había que estudiarlo. Ahí está en la clase, en una de las clases anteriores de este mismo capítulo. En su casa tiene el corazón de Jesús. El que yo tenía, pero eso yo me En deshice. su casa de su mamá. Yo creo que allá, no sé, no recuerdo. Debe ser. Si son religiosos. Sí. Allá mantienen, pero ya hay tantos santos que ya está ahí que el Divino Niño, la sangre de Cristo. Y como mi hermana vende imágenes, pues también eso tiene un negocio de eso. Entonces, ¿Cómo es la imagen de la sangre de Cristo? no tengo idea, pero yo sé que en mi casa son supremamente devotos de eso. Eso, mejor dicho, les hace el milagro que sea. No saben qué es el poder de ellos, pero necesitan esa herramienta. Sí, hasta que algún día entiendan que no es eso. Indicando que, entonces estamos hablando de que ese símbolo que tiene el sumo sacerdote en la mano del pentagrama, indica que ya hizo el pentagrama en él. Y en el dorso de su mano tiene un símbolo de una cruz, ¿la ven? Sí. En las dos manos. ¿Ve esa cruz? Sí. Sí, profe. Llamada Patee, Pate. con doble E, que es una cruz muy antigua. Y ya vimos lo que simbolizaba la cruz, ¿cierto? La herramienta del amor. Por eso el Cristo la tiene. No es de sacrificio como nos la convirtió la iglesia. Nos la convirtió en un puro dolor y sacrificio. Representa la integración de la polaridad. Resolver el gran conflicto existencial. ¿Cuál es el gran batallar que tenemos? Hombre-mujer. Bueno y malo. Dios-diablo. Materia-espíritu. Indicando. ¿Y qué es la mano? Lo que haces en el día a día. O sea, y lo tiene en la mano. Mire que usted lo ve ahí en la mano. ¿Qué está indicando? Para que usted se convierta realmente en ese sumo sacerdote, tiene que haber hecho todo este trabajo. Indica también que en su quehacer cotidiano, lo que hace por el mundo, ya integró la polaridad en el eterno ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Haga eso y va derechito, va conectado. La tiara. ¿Saben qué es la tiara? Eso que hay en la cabeza, de los cuales lo copió Roma, lo copió de los babilónicos. Entonces no está en el cristianismo, eso lo copió de los babilónicos. Era uno de los sacerdotes babilónicos, era uno de sus emblemas. Y tiene su simbolismo.
La tiara en su cabeza de 3 niveles reafirma el dominio del sacerdote en los 3 reinos. ¿Cuáles son? Cuerpo, alma y espíritu. Somos un trío de materia, energía y conciencia. Está en la cábala, está así. El cuerpo es solo una partecita. Mire que ahí están los 3 niveles. ¿Lo ven? En la tiara. Ellos la han ido modificando y ya la deformaron a lo que tienen esa coca que ponen en la cabeza ahí. Ya ahí no muestran en la tiara de los obispos ni en los arzobispos. Usted les ve ya los 3 niveles, como lo ve en la carta. Todo eso lo han ido deformando cada vez más. Mire que ya la mayoría de los sacerdotes no usan sotana. De pronto el clériman, pero ni eso. Entonces, porque van perdiendo el sentido y el contenido de... Si lo estuvieran haciendo, lo llevaban. Pero usted lo deja de hacer. Entonces después no le ve sentido y se lo quita. No es lo mismo usar cualquier pantalón que una sotana. Y no es así. Pero ya no respeto. No respetábamos una sotana. Total, y es que era el trabajo fuerte con esa parte oscura. Era el encargado de manejar lo oscuro de la comunidad mientras la gente aprendía a hacer lo de cada uno. Es que esa es la tarea que tiene que hacer el cura. Cuando había un trabajo con un diablo, cualquier cosa, él era el que tenía que hacerlo, ¿cierto? Pero se suponía que lo estaba haciendo con sus propios diablos. Y si no, no estaba en condiciones de hacerlo. Como ya no lo están haciendo, igual por eso el diablo está en la comunidad. Entonces todo eso se manejaba, era en los templos, por ahí habían lugares para eso. Como en una casa. Si en una casa cada uno no se encarga de sus propios diablos, de su propia mierda, uno de ellos, el más evolucionado, les dice, yo me encargo de la mierda de ustedes. Y es el hijo calavera, sí, el dolor de cabeza. Lo que no se dan cuenta es que están limpiándole la mierda a todos, de lo que no quieren enfrentar interiormente. Y un arzobispo gnóstico puede hacer un exorcismo. De hecho lo hemos hecho, pues yo no soy arzobispo, pero uno como lo que pasa es que los maestros nos decían que no nos metiéramos mucho con eso. Y algunos que sí, el que tenga el don que lo haga. Yo me atreví a hacer 2 trabajitos con unos muchachos que apenas estaban empezando con eso. Entonces, no porque los maestros lo dijeran, sino porque nosotros vimos que la cosa es de calibre. Y hay gente que tiene como para lidiar con eso. Ponerse uno a lidiar con demonios bien tenebrosos de otro, es mejor uno no enredarse. Hay curitas que lo hacen y están haciendo una buena tarea, ¿correcto? Porque conozco, pues me han hablado de algunos que sí lo hacen y les sirven. Diferente a esas payasadas que montan en algunas misitas de sanación y en algunos cultos de ciertos grupos religiosos. Porque algunas son payasadas, sí. Y otras no son payasadas, sino que manipulan la energía de 500.000 personas y cogen a los más sensibles y los ponen a chapalear. Eso es diferente a hacer verdaderos trabajos de exorcismo. Entonces pues hay que diferenciar. Y vale pues muy bueno que estén, sé que hay algunos curas católicos, mira que es que hay que hablar lo bueno también. Ahí han salido verdaderos santos, como un Fray Escoba, vale que vean la película, un San Martín de Porres, ¿cierto? O Fray Hermano Sol, Hermano Luna de San Francisco, correcto, del cual está disfrazado este último de aquí de ese, es que franciscano, porque tiene muy bien puesto el disfraz. ¿No vio la ridiculez que hizo en estos días? Arrodillándose ante unos jeques negros por allá, sí, casi no puede con las rodillas, sí, de arrodillarse, y vale, si fuera verdad la cosa, sí. Bueno, el báculo sobre su mano izquierda, símbolo de su poder, simboliza el dominio sobre su vara y su cabeza. ¿Cuál es su vara? La columna. Ya ustedes deben diferenciar un cetro de una... Sí. Y cuando hablamos de la columna, estamos hablando de los poderes de los chakras. Conexión directa con el alma. Porque eso es lo que hacen los chakras, la conexión directa con el alma. ¿Por qué la Navidad es prender el árbol de Navidad? ¿Qué es los chakras? Porque la gente solo se quedó como un animalito. Un animalito no tiene chakras. ¿Qué hace un animalito? Sobrevivir.
¿Es malo? No, es una parte del proceso, pero es un animalito. Sí. Tiene su columna en la horizontal, no tiene la columna, una parte con el cielo y otra parte con el infierno, no, con la tierra, no la tiene. Entonces, la Navidad consiste, ¿qué es lo primero que usted saca en Navidad? Para poder poner el árbol de Navidad. Es cuando ilumina el árbol de Navidad que se ilumina la casa. La gente no sabe si ilumina la casa y no ilumine. Sí, no sabe eso. Eso lo explico muy bien en las 4 o 5 conferencias que hay en el canal sobre la Navidad. Pero ese es sí, porque es en los chakras los que te conectan con el alma. Si no hay conexión con el alma, si no hay conexión con el módem, no hay conexión con el internet. Y no tenés acceso a todo ese mundo maravilloso que te puede entregar el conocimiento, sabiduría, imagen. Sí, otro mundo que te entrega el internet. Si no hay conexión, si los chakras, o sea, el módem son los chakras. Por eso es nuestra tarea. ¿Qué estamos haciendo para eso? La mayoría se mueren como un animalito más. ¿Sí me entiende? Y pudo haber sido hecho una tarea muy buena. Por eso es que lo explico en una conferencia que se llama El Rayo de la Muerte. Porque lo tenemos que tener claro todo. Ahora que hubo esto, mis sobrinos me pidieron, pues como ahí está la conferencia. Una conferencia de casi 2 horas. Porque usted puede ser muy bueno, pero no hizo el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Activar tu chakra, sacar tu varita mágica, conectar tus chakras, que tus chakras se conecten. Eso por bueno que sea, no lo haces. Es un trabajo energético. Para eso es la Navidad. Por eso el niño tiene que hacer el trabajo del Halloween para morir en sí mismo, para que ahora en los primeros días de diciembre pueda hacer, el día de las velitas, prender el árbol. Y el árbol es que sus chakras se iluminen, hacer la conexión con su alma para que la luz del espíritu, que la luz baje a través del alma de los chakras y se ilumine el mundo físico, tu vida. Lo estamos entendiendo, el trabajo espiritual. Y hay gente que es muy buena, pero no hizo el trabajo. Entonces esas personas, ¿para dónde se van? Para un descansito, vuelven de una, cuando se puede volver. En este tiempo no se vuelve fácil. Hay que tener unos requisitos, sí. Hasta el 70 todavía de pronto se venía. Entonces, ¿por qué? Porque sí, una persona que es muy buena, dedicada, ayudada, pero no hizo el trabajo. Una cosa es el trabajo a lo que viniste. Eso lo tienes que hacer o lo tienes que hacer. Tomas todas las vidas que sea. Que es encarnar al Dios en forma consciente. Que es todo el trabajo que está narrado en la Navidad y en el proceso del Cristo. Sí. Pero no lo hace. Entonces te das unas vacaciones por el paraíso, sí, pero tenés que volver hasta que lo hagas. Que ya te manejaste mal y detrás es donde viene pues todo aquel que hablamos en esa conferencia del rayo de la muerte, donde tenés que empezar a dar una muerte segunda para limpiar el alma porque no hay forma de hacer el trabajo, pero es eso que nunca nos lo dicen, no es solo ser bueno. Usted puede ser muy bueno, pero si no hace el trabajo, y el trabajo es con sus elixires, con la energía, todo lo que estamos narrando en todos estos cursos de tarot y cábala. Y vale, pues, o sea, vale que nombremos eso. Entonces mire que él tiene ahí, toca hablar de esto, porque mire que él tiene el báculo, el cetro, sí, todo esto indica que está haciendo, que ha hecho ese trabajo. Y mire que lo tiene que hacer antes de llegar al mago. Al mago, que fue la primera que vimos, es la última a la que llegamos. Recuerden los 2 senderos. Los 2 personajes arrodillados que dan la espalda significa que los opuestos, de los cuales apenas nos estamos dando cuenta, están aún en el inconsciente y están para nuestro servicio. La polaridad. Y si no, vean la leyenda de Terramar, se las mandé con el Halloween. Ve que la única manera que él puede terminar el trabajo es cuando libera a su gavilán interior, que es su parte oscura. Solo así puede hacer su trabajo, que es vencer al que lo está azotando. ¿Lo ven? Ojalá vean la película, la leyenda de Terramar. Que todo está conectado. Y esa información no la encuentra en el libro hasta donde yo sé. El sumo sacerdote con su barba, capa roja y vestido azul, símbolo del rey o del emperador, indica que ya pasó por ahí por ser rey. ¿Y vieron la conferencia del rey? El hombre que se hizo Dios. Bueno,
y trabajó con sus 2 elixires internos y su energía sexual, primordial para hacerle el trabajo. Lo que le estoy diciendo. Aquí vinimos a hacer un trabajo. De volver a conectar con el Dios interior. Eso es un trabajo espiritual. El trabajo espiritual es un trabajo energético. Está muy bien descrito en la Navidad a nivel de símbolos. Yo lo he explicado y lo he complementado extendiendo la Navidad hasta el Día de los Niños, del Halloween. Pero es un trabajo energético. Usted puede ser muy buena. ¿Cuántas personas no son buenísimas y buenos religiosos y todas las cosas? Pero hicieron el trabajo. Aquí tienen que dar vueltas hasta que algún día esa alma decida que viene a mover su energía sexual, a mover su energía emocional, a mover su energía mental, a mover su prana, el plasma. Sí, a eso vinimos. Empiece. Ya empezamos. ¿Cómo? Ya empezamos. Sí. Ya empezamos. Entonces todo eso va conectado. Entonces el trabajo espiritual es arduo, es de toda la vida, de varias vidas. Pero no es algo ahí, que listo, te da ganas Dharma, fuiste un buen papá, fuiste una buena mamá, un buen ser humano, un excelente, sí, murió, entonces ya, se gana un derecho, un cupo para volver. Pero el trabajo, diferenciemos las 2 cosas. Porque a nosotros nos dijeron que con solo ser bueno, es más, te puedes haber manejado lo más mal del mundo y en el último momento decir me arrepiento y ya es que se ganó el cielo. Sí. Mire la alcahuetería y la sinvergüenzura que eso es. Es verdad. De hecho, Dios en su amor no castiga a sus hijos. Eres tú que violas unas leyes y que hay una ley de compensación que tienes que compensar. Muy bien. Pero la mano izquierda, que es azul. Azul y la otra beige. Pues como el azul se representa a veces como en las cuestiones de hindú y todo eso, es la persona que... Lo que pasa es que yo no le creo mucho a esta. Pues por la Muéstrame, yo no le creo porque recuerden está que... otro color. Mire que aquí está. Pues simplemente por el... Mire, ahí yo no le creo mucho a ese tarot que tengo ahí. Ah, ya. Profe, ¿sabes de quién es ese Bodoros? Que aquí dice, ve. Bien, entonces. Y el tipo sabe mucho. No puede que... Jodorowsky. No, pero él lo debió haber copiado de otro. Claro. Lo que pasa es que cuando no tienen las raíces, y Jodorowsky sabe mucho. Sí, él sabe. Y tiene muchas raíces. Igual que yo me equivoco en algunas cosas, ¿cierto? Gracias, Cota. No estoy hablando contra de él. Lo que estoy diciendo es que él, por ejemplo, de pronto al poner el nombre de él lo acolita ese, pero yo estoy explicando todo, ya usted verá. No es para que me crea a mí, yo le estoy mostrando argumentos. Cojo el egipcio, cojo el de Marsella y fuera del Marsella le cojo otros que están llamados como de Marsella que no lo son y le explico de dónde y por qué. Carlos, mira lo que yo te digo. En este vos lo ves de varios colores, pero pienso yo, mientras que este no tiene el mismo color. Ese sí, ahí no le veo relevancia pues como para que lo Este hablemos. no tiene la manito azul, pero... No, no. pero le digo que yo por ahí lo... Estos están rezando y aquí le atravesaron una mano y estos están rezando. Por eso, porque lo están trata... arrodillados rezando. Arrodillado, lo que quiere la iglesia, que la gente esté arrodillada, sumisa, besándole el anillo, no sé cuál de ellos. Al sumo sacerdote. ¿Entendió? ¿El que lo entendió? El que lo entendió, pero es lo que han querido siempre. Así no nos han tenido. Y a mí me llamó la atención cuando fui a Japón en unos templos, que hay unos incensarios grandes y todo, y la gente llegaba y nadie se arrodillaba. Entonces yo le pregunté a una persona, pues que ya porque ellos pues, son así más bien distantes. Entonces él me dijo que el ser interior no tenía que arrodillarse a nadie. Total. Ya está haciendo el trabajo el hombre. Total, no es que Oriente tiene muchas cosas que ha ido desconectando mucho, pero tiene muchas cosas, por eso hay que aprender de todo. El sumo sacerdote está sentado girado parcialmente hacia la izquierda, ¿lo ve? Sí, profe. Indicando reflexión y meditación. ¿Y qué es la izquierda? Lo femenino. Sí. Mientras la derecha es la materia, la izquierda es lo espiritual, ¿sí? Los bordes del vestido son amarillos, ¿sí? Indicando que, ustedes saben cuál es el amarillo, ¿cuál es el chakra amarillo?
El plexo. El plexo, el tercer. ¿Y cuál es ese? ¿Qué maneja eso? El 3. Las emociones, o sea, todo eso lo tienen que ya conectar ustedes. Los bordes del vestido son amarillos, indicando que, siendo potencial e integralmente espiritual, porque está vestido de rojo y azul, que ya lo hemos visto, y con todos los atuendos que tiene, se reviste de gran emocionalidad y controla eficazmente sus emociones y sentimientos. No es volverse frío, como nos hicieron creer, que el hombre espiritual, sí, porque alguna vez a mí me han visto como símbolo espiritual, a veces me han visto con mi dragón a flor de piel, sí. Ay, usted no es gnóstico, usted no es un sacerdote, sí. No estoy diciendo que eso es en ese nivel. Entonces yo o mirando una muchacha, es que me gustan todavía las mujeres, sí. Sí, porque es lesbiano. Porque soy lesbiano, sí. Me fascinan las mujeres. No, en un seminario se llama Maratona de Biodanza. Dije eso y casi me excomulgan. Pero quien me lo dijo pues fue un peladito, el hijo de la dueña de toda esa propuesta. Y no, casi me excomulga porque como que yo decía que era lesbiano. Ni siquiera alcanzó a entender lo que yo decía. Yo lo digo jocosamente por bromear, pero es verdad. Para mí las mujeres son como flores. Y yo disfruto mucho mirando las flores. Cada mujer tiene su yo no sé, su magia. Como cada flor, ve una margarita la más sencilla, una de esas rastrojeras, y por allá otra orquídea. Cada flor tiene su magia. Usted me ve por el monte caminando y yo me quedo babiado esos colores, esas formas y todo eso. Lo mismo pasa con las mujeres. Y muchas veces ni las deseo. Sí, solo es una belleza que está ante los ojos. De ese tema tengo que hablar cuando hable de que, es más, estudiense en el libro Una llamada al amor de Anthony de Melo, y por ahí tiene un capítulo de eso en torno al verdadero amor, que es como disfrutar el jardín, porque nos pusieron a disfrutar una sola rosa, sí, una sola flor, cuando podemos disfrutar la vida, que es un jardín. Bueno, pero eso estando, tráigame una mujer fea, que por muy fea que sea, yo le vería algo bonito. Eso. Vale. Es curioso ver que el asiento o el trono de la sacerdotisa, mal llamada papisa en algunos tarot, y del sumo sacerdote, mal llamado papa en otros tarot, no se ve prácticamente. Estoy hablando del trono y ya hablé del simbolismo del trono en el capítulo del rey. Y lo poco que se ve es blanco, indicando con esto que se sostiene y apoya con el chakra de la cabeza. ¿Cuál es el chakra blanco? El de la cabeza, Sahasrara. Y si el trono es blanco, que está indicando que el centro, la raíz, se mueve desde el chakra Sahasrara, que es el que conecta. ¿Sí ve? Conexión directa. Todos son símbolos netamente espirituales. Sí, que es el mundo del espíritu. Sí. Ahí están los chakras. ¿Recuerdan los colores? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y blanco o dorado. Sí, que es el Sahasrara chakra. Entonces, estoy haciendo el recorrido de los arcanos. Tanto, mire que venimos hablando tanto en lo egipcio con cierta profundidad espiritual, como en lo psicológico y lo que se ha venido degenerando con el estudio del tarot de Marsella. Profe, una pregunta. Aquí, bueno, hasta el 5 estamos solitos, todos están solitos. Es lo que estamos hasta el 4. Porque aquí, sí. En el 5 ya dije. Que lo es lo que dije. En el 5 voy a estar solo, pero pues en el de... pero mire que donde aparecen los otros dos es en el 4, que ya lo expliqué. ¿Qué era lo que iba a preguntar? Eso sí, no. Porque está representando símbolo de poder. Usted viene acompañado. Recuerde que el trabajo nosotros lo empezamos. ¿Dónde debe empezar uno? ¿En el arcano? En el mago. 22. Usted como ser humano, vamos de animal a Dios. Sí, profe. Vamos de animal a Dios. ¿Dónde empezamos nosotros? Para regresar. Tenemos que llegar al mago, que al mago conectamos con el Padre. Entonces yo debo empezar
contrario a como lo estoy viendo. Porque es como la energía bajó. Recuerden que hay dos senderos. La otra es como yo debo regresar. El mismo camino de ida es el de regreso. Entonces es el mismo cuento. Yo debo empezar, y usted va a empezar con el loco, pues puede empezar con el loco, pero normalmente hablemos del egipcio, que es el más conectado, que habla con el regreso. Usted empieza a regresar, y ya después empieza la transmutación, y empieza con un montón que son acompañados. Mire, cuando ya llega al 5, o al 4, ya usted va quedando con los poderes. Ajá. Ya es donde usted va soltando todo y empezó ya, porque llegó de Tipere para arriba. ¿Sí me entiende? Donde ya empieza, o más bien de Chesed para arriba. ¿Sí? Que es el íntimo, cuando ya usted empieza a hacer el trabajo. Directamente. Estoy hablando desde ese punto de vista, aunque también hablamos, nos queda hablar de este arcano, los simbolismos y la interpretación ya pues como, que es la última parte para entrar con el hierofante. Luego, Correcto. para entrar Con el jerarca. Sí, que es el hierofante. pero, el arca. pero ese ya lo vimos. No, Pues, el 5, egipcio. perdón. Este ya lo vimos. Ya vimos, perdón, para entrar con el 6, la indecisión, claro, el 5 ya lo vimos, claro, que ya lo vimos, sí, correcto. Para entrar ya, mire que ahí empieza la polaridad, Ajá. la indecisión. Ahí seguiremos. Vamos a dar...